¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Quiero compartirles este material, el cual espero que les sea útil. Esto lo preparé para mi hijo que está por presentar este examen para ingresar a una preparatoria. Antes de empezar de lleno, quisiera, si me lo permiten, hacerles algunas recomendaciones que posiblemente les sean de utilidad para prepararse para el examen. Bueno, vamos a empezar. La primera área que evalúa el Exani 1 es el pensamiento matemático. La guía nos dice que esta área explora la capacidad de comprender y resolver problemas u operaciones que implican el uso de estrategias de razonamiento aritmético, algebraico, estadístico y probabilístico y geométrico. Estrategias de razonamiento. Vamos a ver el primer tema, que es el razonamiento aritmético. La aritmética es la rama de las matemáticas que estudia los números y sus operaciones. Tiene 7 operaciones, siendo 3 de ellas directas, que son la suma, la multiplicación y la potenciación. 4 de ellas inversas, que son la resta, la división, la radicación y la logaritmación. Así, la resta es inversa de la suma, la división es inversa de la multiplicación, la radicación y la logaritmación son inversas de la potenciación. Un número es la representación de una cantidad por medio de un signo, al cual se le llama cifra o guarismo. Las cifras o guarismos que nosotros utilizamos son las árabes, que son las 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con la combinación de ellas podemos representar cualquier cantidad, la cual puede ser hablada o escrita. Al 0 se le llama cifra no significativa auxiliar. Su nombre viene del árabe, que significa lugar vacío. Todas las demás cifras son significativas. Existen dos tipos de números: el dígito, que es el que tiene una sola cifra, y el polidígito, que es el que tiene 2 o más cifras. Los números enteros son los números naturales, 1, 2, 3, 4 hasta infinito, sus negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta menos infinito, y el 0. Los números decimales son aquellos que tienen un número entero y una parte que no alcanza a completar un número entero y es diferente a 0. Por ejemplo, 12.34, 0.463, etc. Vamos a ver este número. Este tiene 19 cifras enteras y 6 decimales. Lo vamos a poder identificar porque lo separa un punto. A la izquierda del punto están los enteros, a la derecha del punto están los decimales. A cada posición de los enteros se le llama orden y a la de los decimales se le llama suborden. Es decir, este 9 es una unidad del primer orden o representa unidades del primer orden, este 8 las del segundo orden, este 7 las del tercer orden y así sucesivamente hacia la izquierda. Las decimales, este 1 representa el primer suborden, el 2 el segundo suborden, el tercer suborden y así sucesivamente. Los enteros se separan por comas a cada 3 dígitos. A ese conjunto de 3 dígitos se le llama clase. Cada 2 clases, es decir, cada 6 números, forman un periodo. Ahora veamos qué pasa si a este número le agregamos ceros a la derecha del punto y ceros a la izquierda del punto.
la cantidad sigue siendo la misma, se sigue leyendo igual. Esto es, los ceros a la derecha del punto no tienen valor y los ceros a la izquierda del punto no tienen valor. Ahora vamos a ver los nombres de cada posición, tanto de los enteros como de los decimales, de esta cantidad que estamos tomando como ejemplo. La primera posición o el primer orden de los enteros son las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón, unidades de millares de millón, decenas de millares de millón, millares de millares de millón, unidades de billón, decenas de billón, centenas de billón, unidades de millares de billón, centenas de millares de billón, millares de billón y unidades de trillón. Nos podemos seguir hacia la izquierda, siempre siguiendo la misma secuencia. Después de unidades vienen decenas, luego centenas, luego unidades de millares, centenas de millares, millares de millares, luego vendría el cuatrillón y así nos podemos ir hasta donde queramos. Ahora vamos a ver los decimales. El primer suborden son las décimas, el segundo las centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Los números positivos son aquellos que son mayores que 0. Se relacionan con sumar, tener, estar por encima de, ganar, etc. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Los números negativos son los que son menores que 0. Se relacionan con restar, deber, estar por debajo de, gastar, etc. Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta llegar a menos infinito. La ubicación de enteros y positivos la vamos a apreciar de mejor manera en esta recta numérica. Aquí podemos ver que a la derecha del 0 están los positivos y a la izquierda están los negativos. Entonces, los positivos, entre más se alejan del 0, tienen mayor valor, y los negativos, entre más se alejan del 0, tienen menor valor. Ahora, si cada segmento de los enteros que tenemos lo dividimos en 10 segmentos, vamos a tener décimas. Aquí, por ejemplo, de menos 6 a menos 7 y de 4 a 5, dividimos en 10 segmentos, vamos a tener 4.1, 4.2 hasta llegar al 5. Y del menos 6 al menos 7 vamos a tener menos 6.1, menos 6.2 hasta llegar a menos 7. A su vez, si este segmento, por ejemplo, de 4.1 a 4.2 lo dividimos en 10 segmentos, vamos a tener centésimas y así tendríamos 4.11, 4.12 hasta llegar al 4.2. Ahora, ¿cómo se lee un número? Ya vimos lo que es el orden, el suborden, la clase, el periodo. Bueno, vamos a ayudarnos de unos numeritos ahorita para separar los periodos. Al terminar el primer periodo, o en el primer periodo ponemos un 1, en el segundo un 2, en el tercero un 3. Vamos a ver cómo se leen. Si ponemos un 9, estamos hablando de 9 unidades, de lo que ustedes quieran. 9 kilos, 9 pelotas, de lo que sea. Aquí estamos leyendo 89 unidades y una décima. 789 unidades y 12 centésimas. 456.789 unidades y 123 milésimas. 123.456.789 unidades y 1.234 10 milésimas. Ahora les voy a decir cómo se lee el número entero y ustedes pueden practicar con cualquier cantidad que quieran. Aquí estamos hablando de un trillón, 234.567 billones, 890.123 millones, 456.789 unidades
y 123.456 millonésimas. Antes de empezar de lleno con lo que son las operaciones o los problemas matemáticos, vamos a hablar de la jerarquía de operaciones. Este es un método que se utiliza cuando se tienen múltiples operadores. Es importante entenderla, aplicarla, porque si no podemos llegar a un resultado erróneo. Bueno, casi con seguridad vamos a llegar a un resultado erróneo. Vamos a ver en qué consiste. Para esto se utilizan signos de agrupación, que son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Como podemos ver, los paréntesis se encuentran dentro de corchetes y los corchetes dentro de llaves. Ahí ya tenemos una jerarquía en cuanto a los signos de agrupación. Entonces debemos resolver primero las operaciones que se encuentran dentro de paréntesis, después las que están dentro de corchetes y finalmente las que se encuentran dentro de las llaves. Ahora, ¿qué se resuelve primero? Dentro de los paréntesis, corchetes, llaves o incluso si no los hay, se resuelven primero potencias, como esta que tenemos aquí, raíces cuadradas o logaritmos. Después, multiplicaciones y divisiones y finalmente sumas y restas. Vamos a ver cómo se resuelve este problema que tenemos aquí aplicando la jerarquía de operaciones. Primeramente sacamos la raíz cuadrada de 16, que es 4. Tenemos un producto de 30 por 4 de 120. Ya nos deshacemos de los paréntesis porque hemos hecho todas las operaciones que contenían. 2 al cubo es 8. 48 entre 8 es 6. También nos deshacemos del paréntesis. 30 entre 10 es 3. Igualmente nos deshacemos del paréntesis. Todos los demás números, todos los demás signos de agrupación se conservan. Siguiente paso. 30 más 4 nos da 34, ya lo multiplicamos por 42 y nos deshacemos del paréntesis. 12 menos 8 nos da 4, nos deshacemos del paréntesis. Y 6 entre 3 nos da 2, nos deshacemos del corchete. Siguiente paso. 42 por 34 nos da 1428. Siguiente paso, 6 por 1428 son 8568. Más 30 y el menos 2. Ahora dividimos 25.704 entre 8.568, nos da 3, más el 30 y menos el 2 nos da 31. Esta es la forma correcta de realizar una operación con múltiples operadores y con signos de agrupación. Les recomiendo que practiquen, invéntense números y verifiquen, si quieren nada más verifiquen, no la usen para desarrollar el problema. Verifiquen con el uso de la calculadora para que ahorren un poquito de tiempo en su estudio. Ahora sí, vámonos con las operaciones básicas, que son la suma, resta, multiplicación y división con números enteros y decimales. Primeramente vamos a ver qué es un problema. En matemáticas es una cuestión práctica en la que hay que determinar cantidades desconocidas, a las que les llamamos incógnitas, sabiendo o conociendo ciertas cantidades a las que le llamamos datos del problema. Entonces, resolver un problema es realizar las operaciones necesarias para hallar el valor de la o las incógnitas. Y la comprobación vendrá siendo el cerciorarse de que los valores que se han hallado para la o las incógnitas satisfacen las condiciones del problema. Es decir, si hicimos una suma y la quiero comprobar, lo hago por una resta, una multiplicación, por una división. Generalmente se usa el procedimiento inverso. Vamos a ver este primer problema. Nos piden hallar la edad de un padre que tiene 15 años más que la suma de las edades de sus 4 hijos. El cuarto hijo tiene 3 años. El tercer hijo tiene 1 año más que el cuarto. El segundo hijo tiene 3 años más que el tercero y el primero tiene tanto como los otros juntos. Aquí podemos ver
que el valor que no depende o está relacionado con ningún otro para determinarse es la edad del cuarto hijo, que es de 3 años. El del tercer hijo dice que es la edad del cuarto más 1 año, quiere decir que tiene 4 años. El del segundo hijo dice que tiene la edad del tercero más 3 años, entonces tiene 7 años. El primer hijo dice que tiene tanto como sus hermanos juntos, es decir, él tiene 14 años. La suma de las edades de todos los niños entonces será 28 años. Y como el problema nos dice que el papá tiene 15 años más que la suma de las edades de sus 4 hijos, entonces el padre tendrá 43 años. Otro problema. A nació en 1941, B nació en 1963 y C en 1923. En cuanto excedía en 1966 la edad de C a la diferencia de las edades de A y B. Aquí nos está pidiendo hacer 2 restas. Excederse a la diferencia de A y B es una resta y la diferencia de A y B es una resta. Entonces tenemos que calcular primero la edad de cada uno de ellos para el año de 1966. Esto lo logramos restando a 1966 el año de nacimiento de cada uno. Así C tendría 43 años, B tendría 3 y A tendría 25 años en 1966. La diferencia de A y B en 1966 entonces es de 22 años y el excedente de C a la diferencia de A y B es de 21 años. Otro problema. Un auto sale de la Ciudad de México hacia Monterrey a 60 km por hora y otro de la Ciudad de México hacia Acapulco a 70 km por hora. Si salen a las 10 de la mañana, ¿a qué distancia se hallarán a la 1 de la tarde? Bueno, decir que se desplaza a 60 km por hora quiere decir que recorre 60 km en 1 hora. Entonces el que va hacia Monterrey en esas 3 horas se ha alejado 180 km de la Ciudad de México y el que va hacia Acapulco se ha alejado 210 km. Entonces uno del otro, a la tercera hora de recorrido, se encuentran a 390 km. Otro problema. Patricio compró cierto número de caballos por 2.120 a 40 cada uno. Vendió 40 caballos por 1.680. ¿Cuántos caballos le quedan y cuánto ganó por cada uno de los que vendió? Bueno, primero hay que ver cuántos compró. Si dice que compró 2.120 a razón de 40, entonces compró 53 caballos. Si compró 53 y vendió 40, le quedan 13 caballos. El precio de venta de cada caballo nos resulta de dividir lo que cobró en total entre el número de caballos que vendió. Es decir, los vendió a 42 pesos cada uno. Y finalmente le ganó a cada caballo la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Es decir, ganó 2 por cada caballo. ¿Y qué pasó con los decimales? Bueno, resolver un problema de ese tipo, si hubiera tenido decimales, el procedimiento hubiera sido el mismo, nada más hubiera variado en cuanto a hacer las operaciones con los números decimales. Los quise dejar aquí aparte para ver a detalle cómo se deben de manejar, para ahorrarnos tiempo y problemas. Bueno, aquí vemos que ordenamos de manera que formamos columnas. Por ejemplo, aquí tenemos milésimas, centésimas, décimas, unidades, decenas y centenas. Así sumamos sin temor a equivocarnos por columnas, bajamos finalmente el punto. Hacemos lo mismo con la resta. Esta resta es la comprobación de esta suma. Estoy dando por hecho que sumar, restar, dividir y multiplicar lo manejan ustedes bien y que los signos de operación también los manejan bien. En los signos de operación quisiera recordarles que la multiplicación o división de signos iguales da positivo y de signos diferentes da negativo. Vamos a ver una multiplicación.
Aquí tenemos dos números que tienen decimales, 3 cada uno. Igualmente hay que ordenar los números de manera que vayamos formando columnas y al hacer nuestra suma vertical no tengamos confusión. ¿Qué hay que hacer primero? Pues olvidarnos de los puntos y empezamos a hacer las multiplicaciones, empezando desde la derecha del multiplicador con el último número o primer número, como quieran verlo, por el multiplicando. Así vemos que 9 por 6 da 54, aquí bajamos el 4, 9 por 3 27, más los 5 que llevamos son 32, y aquí bajamos el 2 y nos seguimos así ordenadamente. Lo mismo, 5 por 6, 30, aquí tenemos el 0, 4 por 6, 24, aquí tenemos el 4, de manera que podamos sumar por columnas y obtenemos un producto, pero ese no es el producto que buscamos. ¿Por qué? Porque nos falta el punto. Vamos a ver dónde estaban los puntos originalmente y contamos cuántos decimales hay después de ambos puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces debemos de recorrer de derecha a izquierda en el producto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones. Así que ahí debe ir el punto. Así que el producto de los factores que nos dieron es 48.862 unidades, 330.124 millonésimas. Vamos a ver ahora una división. Igualmente tenemos dos números con decimales y por simple inspección se le llama en matemáticas a puro ojo, que determinas algo a puro ojo. Entonces, por simple inspección estamos viendo que el dividendo es menor que el divisor. Igual tenemos que olvidarnos de los puntos del divisor, tenemos que correr los 3 puntos a la derecha, 3 posiciones a la derecha, pero tenemos que hacer lo mismo en el dividendo. Vemos que en el dividendo no tenemos 3 posiciones, entonces hay que ayudarnos de la cifra auxiliar o el 0. Ahora sí, podemos correr los puntos y podemos empezar a hacer nuestra división. Como ya dijimos, el dividendo es menor al divisor, entonces tenemos que auxiliarnos de otro 0. Ya sabemos que en el cociente entonces el número entero va a ser 0. Cuando dividamos, esto que les voy a explicar lo van a hacer ustedes de manera mental muy rápido una vez que agarren práctica. Cuando dividamos números grandes como estos que son de 6 cifras cada uno, tenemos que olvidarnos de las últimas 4 cifras y trabajar con las que quedan de cada uno. Aquí vamos a trabajar con el 12 y el 78. Ya es más fácil hacer la división. Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por 12 nos dé 78 o menos. Si proponemos el 6, 12 por 6 nos da 72 y nos están sobrando 6 de 78. Pero hay que comprobar con el siguiente número del dividendo, que es un 9. Si lo juntamos con el 6 forma un 69, y el siguiente número del divisor multiplicado por el número propuesto, que es 6, nos da 18, es menor que 69. Entonces el número propuesto es correcto. Hacemos la multiplicación, lo restamos y obtenemos un primer residuo que pasará a ser las veces del nuevo dividendo. Podemos ver igual que es una cifra menor que el divisor, nos valemos de otro 0 auxiliar, nos volvemos a olvidar de las últimas 4 cifras de cada uno y buscamos un número que multiplicado por 12 nos dé 48 o menos. Si proponemos el 4 nos da 48 exacto y sobra 0, pero ese 0 con el 2 que le sigue en el dividendo forman el 2, y el 3 que sigue en el divisor multiplicado por el número propuesto nos da 12, el cual es mayor que 2. Entonces el 4 no nos sirve. Tenemos que usar el número que le sigue hacia abajo, que vendría siendo el 3. Hacemos la multiplicación, restamos y obtenemos un nuevo residuo o un segundo residuo que nuevamente pasará a ser el dividendo. Nos valemos de otro 0 auxiliar y ahora nos olvidamos nuevamente de los últimos 4 números, pero vemos que en el dividendo tenemos ya 3.
a trabajar 112 entre 12, 12 por 10 nos da 120, nos pasamos, vamos a proponer 9, 12 por 9 nos da 108, nos sobran 4. Si lo juntamos con el siguiente número del dividendo nos da 2 y forma un 42. El siguiente número del divisor multiplicado por el 9 propuesto da 27 y es menor que 42. Entonces la propuesta es correcta. Multiplicamos el 9 por el divisor, obtenemos un producto, lo restamos y obtenemos un tercer residuo. Si el problema nos pide que pongamos 6 decimales, tendremos que seguir repitiendo este procedimiento hasta llegar a los 6 decimales. En este caso, aquí lo vamos a dejar. Ahora, si el problema también nos pide que indiquemos cuál es el residuo, entonces acuérdense dónde estaba el punto original y tenemos que sumar los decimales después de los puntos, que aquí tenemos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Y tenemos que correr de derecha a izquierda 6 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, vemos que nos falta una, entonces nos auxiliamos de un 0 y encontramos el residuo. Así que el cociente de los dos números dados es 639 milésimas y su residuo es 11.616 millonésimas. Una razón o relación es el resultado de comparar dos cantidades. Se puede hacer de dos formas, aritmética o por diferencia, es decir, esta es una resta, y se escribe de dos formas, separando las cantidades por el signo menos o por un punto, como vemos aquí, 10 menos 6 o 10.6 y se lee 10 es a 6. El primer término de la razón se llama antecedente y el segundo se llama consecuente. La razón geométrica o por cociente es el cociente de dos cantidades. También se pueden escribir de dos formas, en forma de quebrado, separando numerador y denominador por una raya horizontal o separando las cantidades por el signo de división. Así tenemos 12 entre 8 o 12 entre 8 y se lee 12 es a 8. Igualmente, primer término antecedente, segundo consecuente. Ahora, una proporción o equidiferencia es la igualdad de dos razones. Se escribe de dos formas, a menos b es igual a c menos d y a punto b, 4 puntos, c punto d. Y se lee a es a b como c es a d. Al primer y cuarto término se les llama extremos, a y d. Y al segundo y tercer término se les llama medios, B y C. Al primer y tercer término se les llama antecedentes, es decir, los primeros términos de cada razón, y al segundo y cuarto término se les llama consecuente, esto es, los segundos términos de cada razón. Existen también dos tipos de proporciones, la discreta, aquellos cuyos medios no son iguales, aquí vemos que el 6 y el 8 son los medios, pero no son iguales, y la continua, que es la que tiene los medios iguales. Aquí estamos viendo que el 5 y el 5, que son los medios, son iguales. Hablamos de valor absoluto. El valor absoluto de un número es lo que representa el signo en sí. Menos 5 y 5 tienen el mismo valor absoluto, 5. Así para cualquier números que sean iguales y uno sea negativo y otro positivo, tienen el mismo valor absoluto. El valor con el signo se llama valor relativo. Vamos a hallar la razón aritmética de 60 y 12, pues es una resta. Dos números entre sí son entre sí como 2 es a 17. Si el menor es 14, ¿cuál es el mayor? El menor, 14, es el equivalente a 2, es decir, es el primer término de la razón. Y el mayor que estamos buscando es el equivalente, o el segundo término de la razón, es equivalente al 17. Entonces 2 entre 17 es igual a 14 entre el número mayor. Aquí vamos a aplicar una regla que se le llama regla de 3. Como desconocemos un extremo, acuérdense que este y este son extremos y estos son medios. Como desconocemos un extremo, multiplicamos los medios y lo dividimos entre el otro extremo conocido. Si desconociéramos un medio, entonces multiplicamos los extremos
y lo dividimos entre el otro medio conocido. Esta es la regla de 3, así se le conoce. Entonces aquí multiplicamos los medios y lo dividimos entre el extremo conocido y tenemos que el número buscado es 119. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor número que contiene un número exacto de veces a cada uno de ellos. Se designa por las iniciales MCM, que igualmente pueden ser mayúsculas. El máximo común divisor es el mayor número que divide exactamente a dos o más números, sin dejar residuo, o cuyo residuo es 0. Se designa por las iniciales MCD, las cuales también pueden ser mayúsculas. El MCM por inspección se utiliza cuando se tienen números pequeños. Se utilizan dos criterios. Primero se mira si el mayor de los números contiene a los demás. Si es así, este será el MCM. Si no los contiene, se busca cuál es el menor múltiplo del número mayor, es decir, cuál es el menor número por el que podemos multiplicar el número mayor que los contiene exactamente a los demás. Y este será el MCM. Vamos a verlo con un par de ejemplos. Dice hallar el MCM de 12 y 6. Por simple inspección, vemos que 12 es el mayor y contiene exactamente a 6 dos veces. Entonces 12 es el MCM de 12 y 6. Ahora veamos la aplicación del otro criterio. Hallar el MCM de 20, 24 y 30. Por simple inspección vemos que 30, que es el mayor, no contiene de manera exacta a el 20 y el 24. Si multiplicamos 30 por 2 nos da 60, vemos que contiene 3 veces a 20, pero no un número exacto a 24. Si lo multiplicamos por 3 tenemos 90, no contiene de manera exacta a ninguno de los dos. Si lo multiplicamos por 4 nos da 120, contiene 6 veces a 20 y 5 veces a 24. Entonces 120 es el MCM de 20, 24 y 30. El MCM por descomposición en factores primos es un método que se utiliza cuando se tienen números grandes. Se descomponen los números en sus factores primos y el MCM se forma con el producto de los factores primos comunes y no comunes afectados de su mayor exponente. Recordando, los factores primos de un número son los números primos entre los que se puede descomponer ese número. ¿Y cómo se descompone? Pues dividiéndolo entre números primos, empezando por el más pequeño, que es el 2. Acuérdense que los números primos empiezan con el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así nos vamos para arriba. Y dice que el MCM se forma con el producto de los factores primos comunes y no comunes, afectados de su mayor exponente. Vamos a ver este ejemplo. Nos piden hallar el MCM de 100, 160, 240 y 600. Vamos a utilizar el número más grande como ejemplo para la descomposición. 600 entre 2 nos da 300, entre 2 nos da 150, entre 2 nos da 75. Si lo queremos dividir entre 2 ya no nos da un número entero, entonces nos vamos al siguiente número primo, que es el 3. 75 entre 3 nos da 25. 25 entre 3 ya no nos da un número entero, entonces nos vamos al siguiente primo. 25 entre 5, 5. 5 entre 5, 1. Así que 6 lo podemos expresar por 2 al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos 3 veces el 2 dentro de sus factores primos. Por 3, porque tenemos una vez el 3. Y por 5 al cuadrado, porque tenemos 2 veces el 5. El 240 lo podemos expresar en 2 a la cuarta, porque aparece 4 veces el 2, por 3 y por 5, porque aparece una vez el 3 y una vez el 5. Lo mismo hacemos con el 160 y lo mismo hacemos con el 100. Ahora, dice que se usan los factores primos comunes y no comunes. El 2 es común, el 5 es común y el 3 no es común. Es decir, se utilizan todos los números que aparezcan. Y se utiliza el que esté afectado de su mayor exponente. Vemos que el 2, el mayor exponente es 5, entonces vamos a poner 2 a la quinta por el 3, su mayor exponente es 1, por 3, y el 5, su mayor exponente es 2, entonces por 5 al cuadrado. Así que el MCM que estamos buscando para los números dados es igual a 2400.
El MCD también se puede obtener por descomposición en factores primos, pero aquí el MCD se forma con el producto de los factores primos comunes, es decir, nada más los que son comunes a todos los números que se descomponen, afectados de su menor exponente. Apréndanse esto, no se vayan a confundir con el MCM. Hallar el MCD de 144, 216 y 120. Vamos a utilizar, no el mayor, vamos a usar el 120 porque es el que usa más números primos. 120 entre 2 nos da 60, entre 2 30, entre 2 15, 15 entre 2 ya no nos da un entero, nos vamos al siguiente primo que es 3, 15 entre 3 5, 5 entre 3 no nos da un entero, entonces nos vamos al siguiente primo que es el 5, 5 entre 5 nos da 1. Así que 120 lo podemos expresar con 2 al cubo porque nos apareció 3 veces el 2, por 3 y por 5 porque nos apareció una vez el 3 y una vez el 5. El 216 lo podemos expresar 2 al cubo por 3 al cubo porque nos apareció 3 veces el 2 y 3 veces el 3. En el 144 encontramos 4 veces el 2 y 2 veces el 3. Entonces aquí nos dice factores primos comunes, pues común es el 2 y común es el 3. El 5 no, entonces el 5 no se toma en cuenta. El de menor exponente del 2 es el 3, entonces 2 al cubo, y el menor exponente en el 3 es el 1 por 3. Entonces 2 al cubo por 3 es igual a 24, es el MCD que estamos buscando para los números dados. Hasta aquí le vamos a dejar con razonamiento aritmético. En el siguiente video vamos a ver razonamiento algebraico. Estudien, practiquen a mano.